Cuando digo que tenemos conversaciones con nuestros bebés, enseguida me acuerdo que hay personas que no entenderán nada de lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser que tenemos conversaciones con nuestros bebés si los bebés no hablan? Bueno, pues la pregunta sería, ¿qué es para ti hablar y qué es para ti una conversación? Así empiezo muy a menudo algunas de las charlas que doy a familias, a educadoras, a profesionales, que es reflexionando qué es la comunicación, qué es hablar, especialmente en estas etapas tan tempranas. Hoy hablo de bebés, hasta el añito, año y poquito. Te voy a enseñar un vídeo para que sea muy ilustrativo. Aquí podemos ver un bebé con su mamá. Y esto, para mí, es una conversación, porque tiene unas características que son de conversación. Y porque es en realidad lo que hacemos nosotros con nuestros bebés, lo que va a hacer que ellos aprendan a hablar y hayan conversaciones con ellos cada vez más elaboradas. Es decir, hay conversaciones desde bebés, pero claro, van cambiando de complejidad, ¿sí? Entonces, cosas que voy a estar hablando en este vídeo de hoy sobre las conversaciones con nuestros bebés serían 4 puntos, ¿vale? El primero, ¿qué es comunicar realmente? Este bebé no tiene todavía intención comunicativa, pero va a aparecer pronto. Y es gracias a algo que esta mamá está haciendo, y que hacemos las mamás, los papás, los cuidadores, que los peques van a tener esa intención de comunicar. Segundo, turnos de conversación. Aquí se están dando ya. ¿Qué son? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los observamos? ¿Y cómo podemos velar porque hayan turnos de conversación adecuados entre nuestros hijos y nosotros desde bien pequeños? Tres, ¿qué es esa característica del habla de la mamá que realmente favorece el lenguaje del peque y que está estudiado y que tiene un nombre? Y cuatro, la pregunta del millón. ¿Tengo que hablar con mi bebé? Si el bebé no habla, si el bebé quizás no comprende mucho, ¿verdad? Porque es muy pequeño. Este nombre de tengo que hablar con mi bebé es una charla que he hecho varias veces en diferentes espacios, con familias, en espacios familiares, en escuelitas, y también hice una colaboración con un servicio de la web UPF, de la Universidad Pompeu Fabra, donde hacen estudios con bebés para ver cómo realmente los bebés desarrollan su lenguaje y sus lenguas, porque lo hacen con niños bilingües además. Vamos a cada punto, ¿vale? De los que he dicho. Voy a seguir compartiendo pantalla para, en algunos casos será recordar cosas que siempre estoy compartiendo de una manera u otra, aquí en el canal, en mi blog o en los talleres que hago, ¿sí? Lo primero de todo, hemos dicho sobre la intención de comunicar, sobre la comunicación, sobre qué es comunicación, qué es hablar, ¿vale? Recordemos la comunicación como un árbol. Esto lo repito muchísimas veces. Muchas veces estamos enfocados ya en el lenguaje y en el habla. Lenguaje, qué palabras dice el niño, qué frases hace, habla, cómo está articulando esas palabras, si se le entiende, si reduce mucho las palabras, si simplifica, si solo dice la última sílaba, si hay sonidos que no sabe decir. Todo esto, ¿ves que ahora, hablando de bebés, no tiene ninguna relevancia? Porque el bebé no está realmente hablando a nivel palabras. Por lo tanto, lo que es lenguaje y habla, ahora lo retiramos, ¿sí? Y nos quedamos en la comunicación. ¿Y qué es comunicación? Es un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Son las interacciones que tenemos con el peque, son esos momentos que dedicamos con el peque. Allí se está construyendo la comunicación, que serían las raíces del árbol. Lo más importante para que el árbol crezca y luego sí salgan palabras, frases y las palabras se entiendan y las digan bien. Pero primero velamos por la comunicación. Y esto está claro que con un bebé lo tenemos que hacer así. Pero es que con niños más mayores que ya tienen 2 años, 2 años y medio, 3, y tampoco están hablando muy poquito, tenemos que seguir velando por esa comunicación,
porque eso es lo que fortalece esa comunicación para que salgan esas palabras que queremos que salgan. Así que con el bebé tenemos muy en cuenta que al principio los bebés en los primeros meses hacen cosas más por experimentación, más a nivel lúdico, más por instinto. Lloran, sonríen, mueven las piernas, mueven la carita, hacen sonidos, balbucean y realmente no hay todavía una intención de comunicar. Pero llega un punto que tienen intención por comunicarnos cosas, que esa voz, esa cara, ese gesto ya tiene una intención y eso aparece más o menos a los 8 o 9 meses. ¿Qué ha pasado antes? Paso siguiente diapositiva, ¿vale? Ha pasado que el adulto, y te dejo esta cita, el adulto que se comunica con un peque que está aprendiendo a hablar, se acomoda a su ritmo, le deja tiempo, se espera, y de este modo le muestra su respeto y que confía con sus habilidades comunicativas. Y da sentido a todo lo que el peque está haciendo. El bebé está haciendo cosas para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Tiene hambre, tiene sueño, está incómodo, necesita que le cambiemos y también necesita nuestro acompañamiento, nuestro cariño, nuestro amor, ¿vale? Y nos lo hace saber. Nos lo hace saber primero de una manera más instintiva, pero gracias a que nosotros vamos y le ayudamos con lo que necesita, estamos con él, le cambiamos el pañal, le damos de comer, hacemos que duerma, que esté cómodo, si tiene frío, si tiene calor. El bebé va aprendiendo que sus acciones tienen unas consecuencias y por fin llega el día que ya lo puede hacer de manera voluntaria, que es esa intención de comunicar, ¿vale? Por lo tanto, qué importante es que tengamos en cuenta desde que el bebé nace todo esto, para que realmente le demos esa atención que necesita. Porque es a través de esa atención conjunta, como digo aquí, esa interacción, atención conjunta es tener algo en común que estamos haciendo, que el peque va a aprender muchísimas cosas. Entre ellas, va a desarrollar el lenguaje, gracias a que estemos con ellos haciendo cosas y que les escuchemos y les tengamos en cuenta desde que nacen. Aquí una segunda cita importante, muy resumida, pero muy rápida a entender. Es importante que diariamente pasemos ratos tranquilos y relajados con nuestros hijos, donde mostrarnos presentes y receptivas en las actividades cotidianas, jugando, mirando cuentos, en el día a día, ¿vale? Es así como el peque va a desarrollarse y va a desarrollar su lenguaje. He hablado también que con los peques, segundo punto, ¿por qué el número 4? Por cierto, por si te despistan los números, esto es porque son informaciones extraídas de cursos, talleres que tengo. Y claro, en ese curso, taller en concreto, donde está esta información, es el punto ya 4, ¿vale? Aquí no estoy haciéndolo todo y por eso te aparece el número 4, ¿vale? Pero vamos al punto 2 de este vídeo, que era los turnos de conversación. ¿Qué son los turnos de conversación? Número 5 en esa formación. Realmente, con nuestros hijos siempre debería haber o tendríamos que tener en cuenta que para que haya una comunicación con éxito, ha de haber unos turnos de conversación. Es decir, que incluso desde bebés, el bebé hace algo y yo hago algo. Con nuestros hijos un poquito más mayores, nos expresa algo y yo expreso algo. Eso es los turnos de conversación, ¿vale? Las mamás, de manera natural, nos situamos un poquito por encima de nuestro hijo o hija. Estamos tendiéndole la mano para que pueda llegar al siguiente nivel. Me estoy adaptando cada vez en diferentes momentos, en función de la edad, a su nivel. ¿Sí? El bebé que veíamos en imagen hace unas caritas, una boquita, pues esa mamá a lo mejor está haciendo algún comentario sobre eso. ¿Sí? Un peque más mayor que ya está haciendo un balbuceo, por ejemplo, ayer en una charla que di en un club de madres, me decía que su peque de 5 meses hacía como mamá y ella piensa que está diciendo mamá. Y a ver, de verdad no está diciendo mamá, está haciendo un balbuceo. Lo que pasa que nos hace tanta ilusión que ese balbuceo mamá se parece a mamá que nosotras vamos a decir
ah, mamá, y le vamos a reforzar ese mamá para convertirlo en breve, en poco tiempo, en intencional y que finalmente el peque diga mamá con la intención de llamarnos mamá, ¿sí? O sea que siempre estamos un punto superior a ellos con todo el aprendizaje. También con la autonomía, un ejemplo que pongo que no sería para bebés, pero para niños más mayores, no pueden abrir el yogur, ¿no? La tapa del yogur. ¿Qué hago? ¿Se lo abro yo y ya está? ¿O le abro un poquito la tapita, un poquito, y le dejo que siga el peque? Eso es dar autonomía, eso es situarme un poco por encima, ayudándole con eso que necesita para poder pasar al siguiente nivel. Con el lenguaje es así siempre. En función del nivel de lenguaje de nuestro hijo o de comunicación, nos vamos situando un poquito por encima, ¿eh? Y por cierto, lo estoy explicando sin el gráfico, sería esto, la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es que el peque está en la zona del centro, su nivel, y el adulto se coloca un poquito más allá, un poquito más elaborado, pero no muchísimo. Muchísimo sería ponernos en la zona marrón oscuro. Nos situamos aquí, en la zona media, cerca del niño, pero más allá, para darle ese lenguaje de más que el peque necesita para seguir avanzando. Y este dibujo de la balanza sería un poco para recordar qué son los turnos de conversación. Es ahora tú, ahora yo. Siguiente punto. He comentado que sería el tercero en nuestro vídeo de hoy, sería las características de el habla de la mamá con los bebés. Y hay un mito, y ya os digo que es un mito, que es que hablar al bebé elevando la voz, con esa expresividad, con esa exageración un poquito, es exagerado e innecesario, ¿vale? Que las mamás hablen de esa manera, y no solo lo hacen las mamás, capaz lo hacen algunos personas que no tienen hijos que se dirigen a los niños, abuelas, tías, hacen esa voz especial hablando con un bebé. Algunas familias me dicen, algunos papás, algunas mamás, algunas personas me dicen, nosotros hemos hablado normal con nuestros hijos, no hemos hecho esto. Primero, seguro que esto no es verdad. Es imposible, casi, diría yo, de hablar a un bebé normal. No hablamos normal, hacemos adaptaciones. Otra cosa es qué estilo tenemos, que hay muchos estilos, ¿vale? Pero realmente esto tiene un nombre y está estudiado y está visto que realmente tiene efectos muy positivos en el desarrollo del lenguaje del niño. Y esto se llama, bueno, primero os dejo la cita, la forma en que la mamá habla cuando responde al balbuceo del bebé tiene consecuencias inmediatas en el desarrollo del habla. Eso se llama motheris o materness y es una realidad. Y es que las interacciones mamá-bebé son base de un apego seguro y un afecto social positivo. Comprender las expresiones faciales de la mamá e integrar ese tono de voz de mamá con una sonrisa y con una mirada es muy favorecedor para el desarrollo del lenguaje del niño. Y las características de este tono de voz, de este motherese, es que es un tono de voz más elevado, más pausas, una melodía. Esto es positivo, ¿de acuerdo? Así que punto 3, sí, es positivo. En el vídeo que vemos de esa mamá no la escuchamos, ¿vale? Pero nos imaginamos hablando de esa manera. Y tú, coméntame, ¿haces este tipo de habla con tu bebé o lo hacías? Es decir, ¿usas ese moderís o maternés? ¿O eres de esos que dicen que hablas normal con el bebé o con los niños pequeños? Vale, coméntame en los comentarios. Y por último, la pregunta 4, que es, ¿tengo que hablar con el bebé? Este es el nombre de una charla que doy muy a menudo en espacios familiares, en escuelitas, para madres. Y es que es una pregunta que surgió ya hace muchos años, en 2020 diría yo, que era, en un centro de crianza respetuosa de Barcelona, porque realmente esta era una pregunta que algunas mamás hacían en ese centro de crianza. ¿Tengo que hablar con mi bebé? Y desde entonces que estoy haciendo estas charlas, a veces he hecho algún directo, voy a dejar en descripción más información sobre este contenido. Pero recientemente he hecho esta charla en un club de madres de Barcelona y la cosa es, realmente, vamos a ver un poquito más.
que la mejor forma de estimular, y no me gusta mucho la palabra estimular, yo usaría favorecer, pero esta es una cita de Sociedad Argentina de Pediatría, la mejor forma de favorecer el lenguaje de los niños es hablar con ellos, contarles lo que estamos haciendo y responder siempre a sus intentos comunicativos. Es muy importante que lo hagamos desde bebés y cuando son más mayores y hay dificultades con el lenguaje. Voy a desgranar un poquito. Contar lo que estamos haciendo es describir, hablar de lo que hacemos con un lenguaje que se llama declarativo, explicando, narrando y no con preguntas, ¿sí? Luego, responder siempre a los intentos comunicativos del peque, que a veces pasan desapercibidos. Con los bebés, quizás no nos damos cuenta que todo eso que están haciendo los niños, los bebés, es un intento comunicativo. Y con los peques que tienen desafíos en la comunicación, que les está costando hablar o que incluso ya tenemos un diagnóstico o sospechas de autismo, que realmente la comunicación está muy comprometida y muchas veces papás, mamás, personas de alrededor no saben entender la comunicación del niño y por lo tanto no saben adaptarse, lo primero de todo sería ver cuáles son esos intentos comunicativos del niño. Y para hacer eso tenemos que poner ojos y orejas bien abiertos y fijarnos mucho en lo que el peque está queriendo comunicar y cómo. Y entender que la comunicación es mucho más que palabras, que son miradas, que son gestos, que son sonidos, que son eh, todo tipo de cosas que el peque puede estar usando para su comunicación y que gracias a acompañar eso va a seguir elaborando su comunicación y va a poder desarrollar su lenguaje, ¿sí? Para terminar, eh, esto es lo que quiero explicar del bebé, ¿no? De 0 a 1 año. O sea, muchas personas dicen que el bebé no entiende, que el bebé solo come y duerme, ¿sí? Que por eso no le han hablado. Tengo familias que me han dicho que no le hablaron mucho al bebé o que le hablaron muy poco, o yo misma veo vídeos de familias comunicándose con sus hijos pequeños, con sus bebés, y realmente algunos no han hablado demasiado. La realidad es esta. La realidad es que de 0 a 1 año, pensemos cuando el niño nace, ¿vale? Hasta que cumple el año, ¿qué cosas han sucedido por aquí? Un montón. Pasamos de un bebé recién nacido, totalmente dependiente del adulto, de su mamá, de su papá o cuidador, a comprender y conocer situaciones, objetos, personas, rutinas, hábitos, ¿sí? A entender muy bien cómo funciona el día, a ir por casa de una manera muy cada vez más seguro y sabiendo todo, ¿sí? Pasamos de un lactante a una alimentación complementaria, aparecen los primeros dientes, pasamos de un peque totalmente dependiente a moverse, desplazarse y caminar, que eso está relacionado con el desarrollo del lenguaje también. Cuando los peques se desplazan y se alejan de ti, es cuando tienen más necesidad en realidad de comunicarte cosas porque están lejos. Van a necesitar más tu ayuda o van a querer mostrarte cosas que han descubierto de repente, que antes no lo habían visto porque estaban cerquita de ti. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Y por último, el tema del lenguaje. Por supuesto, de 0 a 1 año, que todavía no hay primeras palabras, al año podrían haber las primeras palabras, pero de 0 a 1 año, para que lleguen esas primeras palabras al año, esas 5 palabras a los 15 meses, esas 20 a los 20 meses, esas 50, 100 o 200 a los 2 años, ¿qué ha tenido que pasar del 0 a 1 y del 0 a 2? Un lenguaje comprensivo enorme, muchísimo más grande que el expresivo. Por lo tanto, ¿cómo va a conseguir ese lenguaje comprensivo tan grande si no es hablándoles? Si no es hablándoles nosotros cada día en las rutinas, en nuestras interacciones, dedicando esos tiempos, esa calma, ese tipo de lenguaje. Todo esto es importante. Y así terminamos el vídeo de hoy, que venía de analizar ese pequeño fragmento de vídeo de ese bebé, que por cierto, no lo he dicho, pero es un banco de imágenes, no es una familia real que yo acompañe ni nada, ¿vale? Eh, Cositas que me vienen a la cabeza cuando veo interacciones. Puedes ver otros contenidos aquí en el canal, por ejemplo, donde voy respondiendo a preocupaciones de familias
y voy haciendo un poco un análisis de las cosas en que me fijo cuando me preguntan sobre preocupaciones que tienen con el lenguaje de sus hijos. Hoy sería cómo de un vídeo pequeñito, de una interacción bebé-mamá, podemos sacar tanta información. Hago un resumen. Uno, esa intención de comunicar que va a aparecer, ese peque bebé todavía no tenía porque era menor de 8 meses. ¿Por qué aparece esa intención de comunicar? Es gracias a el adulto, cómo interacciona con el peque, cómo va poniendo significado a todo eso que sucede. Número dos, los turnos de conversación sí se dan desde bebés, o sea que hay conversación desde bebés, porque ahora entendemos la conversación de una manera mucho más global, que incluye muchas cosas y que son muy importantes. Número tres, el mother is, ese habla de la mamá tan especial, mamá o adultos o cuidadores, ¿sí? Especial y muy favorecedora para el desarrollo del lenguaje. Y número cuatro, si tenemos que hablar con el bebé. La respuesta ha sido totalmente sí. Para saber más sobre todo esto, ya te he comentado, te dejo más recursos en la descripción de este vídeo. Tengo otros artículos, otros vídeos, algún curso y hago charlas y talleres sobre estos temas. Así que seguimos. Si tienes cualquier pregunta de lo que haya podido surgir en este vídeo, que te haya quedado dudas o que tengas una pregunta, por favor, házmela en comentarios. Dime si tú haces ese Motheris o no. Cuéntame cosas sobre este vídeo, que podemos tener más conversación y también inspirar a otras familias que puedan estar viendo esto. Así que nos vemos en el próximo vídeo.